tumbaburros, porque voy a hablar de unos temas que van a dejar la víbora chillando con el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube Los Datos Duros, el terror de la fachiza, incluyendo el tumbaburros. Ah, cabrón. Mira, ya me emocioné y andaba tirando el café. El terror de la fachiza en la X, antes Twitter y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Ricardo, ya tiré el café, pero bueno, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, maestro? Hay que dejar la víbora chillando para ver qué dice el tumbaburros de Eduardo Verástegui, la ultraderecha, Ricardo Salinas Pliego y toda esta fauna que quiere irrumpir, controlar las narrativas, sobre todo en redes sociales. ¿Cómo está, Ricardo? Estoy muy bien, mi querido Vicente, público memorioso. Me acordé de una película que ayer fui a ver, que se llama Nosferatu. Estaba yo a punto de levantarme y salirme. Creo que echaron a perder ahí aquella película memorable que está basada en el libro de Bram Stoker, libro clásico. Tiene las ratas, tiene el libro de impostores y tiene Drácula. Pero pues ahí vi a un personaje, Nosferatu, que me recordó a este tumbaburros, me recordó a un personaje lánguido, extraviado, parco, malo de Malolandia. Y bueno, pues yo creo que haces muy bien en platicar con el tumbaburros, poco tiene que aportar, es un personaje recalcitrante, soez, ignorante, apendejado, sin brújula, y bueno, pues va a ser las delicias del público memorioso, porque el público memorioso lo va a levantar del rabo como en las películas y le va a dar unas buenas paletadas ahí en el... Lo van a dejar como mandril, con eso te digo todo. Lo van a dejar como mandril y la verdad, pues, digo, ¿a quién le dan pan que lloren? Y ahí va a venir el tumbaburros por su dosis de meclapina. Oye, Ricardo, por cierto, el tumbaburros ha de ser de los que defienden el reportaje del New York Times del fentanilo. ¿Qué necesita decir la presidenta? ¿Qué necesita exhibirse en medios independientes como sin censura de las mamadas del New York Times para que ya quede claro que mintieron, que nos merecemos una disculpa y a lo que sigue? No, y no la van a dar, Vicente, no van a dar disculpas porque estos personajes son absolutamente soeces, son unos personajes que se deberían de dedicar a otra cosa, se deberían de dedicar precisamente a hacer adaptaciones cinematográficas de alguna otra cosa, porque periodismo no están haciendo desde hace ya años, muchos años. Esta cocina de fentanilo es más falsa que un billete de 150 pesos y ellos lo saben. Este reportaje, entre comillas, del New York Times sobre la producción de fentanilo en esa supuesta cocina en Culiacán ha sido francamente el hazmerreír del periodismo gringo. Es una taradez, es un reportaje que supuestamente cocinan ahí, es como un arrocito con leche. La verdad es una tontería que uno lo ve y pues le da muchísima risa. Omite mencionar muchos químicos esenciales que se ocuparían en la elaboración de eso. Desafortunadamente estos personajes, Natalie Kitroyev no entiende, no se prepara, no sé qué es lo que está sucediendo con estos personajes, pero ahí salió ya la CEMAR, la Secretaría de Marina, y dice, a ver, vamos a poner orden, porque aquí no se mencionan precursores clave, como el 4-NPP, como la anilina, como el cloruro de propionilino, que son fundamentales en el proceso de fabricación de este fentanilo. Así que esta afirmación de que los cocineros tienen tolerancia a la droga es una tontería absoluta, porque contradice y de muy mala manera las muertes por sobredosis allá en Estados Unidos. La teniente Juana Peñalosa, usted ya la vio, está rodando ese fragmento en las redes sociales, pues indica, ahora sí que con datos duros, que el proceso mostrado en ese reportaje del New York Times carece de los elementos necesarios
para demostrar una síntesis efectiva. ¿Con quién tomaron clases de química? Si es que tomaron clases de química, ¿la reprobaron o qué sucedió? Estos cocineros son más graciosos que el chef Hornica que salía ahí con Horacio Villalobos, la verdad, un alburero imperdible, pero estos personajes son una tontería. Échenle un ojo a lo que ha estado diciendo la COFEPRIS. La COFEPRIS ha enlistado varios riesgos de la salud asociados con la producción y el consumo de fentanilo, pues ese, ya sabes, se ha enlistado una y otra vez. A ver, pero ¿cuáles son estos listados? Los efectos sobre el sistema nervioso central. Estos personajes cocineros estarían completamente, ya se hubieran caído en la olla, en la cazuela, porque es una cazuela. Fíjese, el fentanilo provoca confusión. Bueno, eso sí lo tiene, están completamente confundidos, pero provoca somnolencia, estarían ahí y luego embosados, mareos, náuseas, vómitos, depresión respiratoria. Yo trabajé muchos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social y sé que es una depresión respiratoria que puede llevar a un paro respiratorio y a la muerte, y no se salva fácil la gente de eso. Entonces estos personajes, valiéndoles gorro, tienen ahí el embozo del comandante Cero, se ven de verdad terriblemente cómicos, y bueno, ahí están cocinando tan campantes como en un día de campo en las trajineras de Xochimilco. Y es que a estos bufones se les olvida que quien respira la toxicidad de fentanilo, solo respirarla, pues puede experimentar temblores, ansiedad, delirios, alucinaciones. Eso sí lo tienen, delirios y alucinaciones, pero fíjese, lea usted el listado de la COFEPRIS, es muy interesante porque destaque que los precursores químicos que son fundamentales en la producción de fentanilo, pues no parecen ahí. ¿Y qué es, cómo se estructura esto? Por eso le digo, regrese ahí a las clases de química. A las clases de química no le digo que ya a nivel bachillerato, a nivel profesional, no, clases de química elementales, la tabla periódica de los elementos químicos, y se va a dar cuenta que estas sustancias, pues bueno, tienen que incorporarse de manera adecuada para que haya esta estructura molecular del producto final. Dan vergüenza estos reporteritos de pacotilla, no estudian, no se documentan, pretenden hacer un reportaje serio y terminan con un pastelazo. ¿Dónde quedaron estos precursores químicos? ¿Por qué no le echaron un ojito ahí? Natalie Kitroyev, por favor, vuelves a las andadas. Eso parece, insisto, más un arroz con leche que fentanilo. Los precursores químicos, Vicente, son sustancias fundamentales que se incorporan a la estructura molecular de los narcóticos. Yo estaba leyendo, he estado leyendo desde que apareció esta tontería y tratando de entender, pero estos personajes no entienden. O sea, esto es esencial para su producción. La diferencia principal, y lo deben saber estos personajes, entre el periodismo y la ficción literaria es no solamente el enfoque, sino el propósito. Estos personajes han mezclado ficción y realidad, ficción literaria y periodismo. El periodismo, señores y señoras, Natalie Kitroyev, busca informar sobre hechos reales de manera, pues, lo más cercano a la objetividad, pero eso sí, con muchísima precisión. Siempre se lo voy a repetir, hay que responder en el periodismo al qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, pero la ficción literaria pues está en otra cosa. Yo sé que hoy la ficción literaria ha ganado muchísimo terreno en Latinos con Loret de Mola, que ha ganado espacios en el New York Times, que ha ganado espacios en muchísimos otros lugares, pero ahí eso es otra cosa. Esta es una narrativa imaginativa. Aquí se necesita fundamentalmente veracidad. El periodista debe adherirse en todo momento a la verdad, pero sobre todo a la exactitud. Así que estos personajes que están inventando, que están distorsionando la realidad, pues Claro. están más metidísimos en el estilo, Vicente. O sea, esto deberían de dedicarse a otra cosa, pero no lo hacen. ¿Quién sabe a dónde vayan a parar? Pues veo la insistencia también del Consejo Editorial de New York Times de respaldar sus mamarrachadas.
Le acabo de compartir a don David un nuevo comunicado del New York Times que dice, el New York Times responde a las continuas críticas hechas a nuestros informes sobre la producción de fentanilo en México y dice así: The New York Times sigue respaldando todos los aspectos de nuestros informes sobre la producción y realización de pruebas con fentanilo en México, para los que nuestras periodistas reportaron con gran riesgo personal el alcance y las operaciones de estas instalaciones. Si bien peligrosa, la síntesis de fentanilo ilícito en México bajo condiciones improvisadas similares a las vistas por el Times está bien establecida. El papel del periodismo independiente, es documentar el mundo tal como es, sacando la verdad a la luz en beneficio del público en todas partes. No, pues yo chingo mi madre. Perdón por la expresión. Pero bueno, pero bueno. Oye, A ver, Vicente, es que dime. esta mujer ya había hecho de las suyas. Acuérdese usted es público memorioso, pero acuérdese de Natalie Kitroyev, que fue la que acusó sin pruebas al presidente López Obrador en su momento. Ella salió con un reportaje, de estos reportajes de ficción, acusando que había una relación entre el cártel de Sinaloa y el presidente López Obrador, que había vínculos con el Mayo Zambada, que había recibido pagos de 4,000 millones de dólares de los Zetas, que había obtenido dinero el presidente López Obrador del crimen organizado, que era corrupto, sin pruebas, sin pruebas. El presidente López Obrador la exhibió de cuerpo entero, ¿se acuerda usted? Cuando dio a conocer aquella carta donde Kitroyev mandaba un ultimátum a la presidencia de la República. Usted lo recuerda perfectamente. O sea, incurren una y otra vez en estos montajes, Vicente. Es como la tumbaburros en mujer, pues. Ya me quedó claro, mi querido Ricardo Sevilla. Sé que el tumbaburros ya nos está viendo, pero que aguante vara el cabrón, que aguante vara. Oye, Ricardo, o sea, a ver, he tratado de ponerle buena cara a esta mañana, pero estoy encabronadísimo. Esto me lo compartió Ceci y ya lo tiene don David. Fíjate que en Fox News, que no es sorpresa, no es secreto que es derechosa esta cadena de televisión en Estados Unidos, Tom Homan, el que se va a convertir en el zar fronterizo de Donald Trump, así lo anunció el presidente electo de Estados Unidos, dice que tiene presentimientos de conexión entre los ataques de Nueva Orleans y Las Vegas con el tema migratorio. No es mentira y no es exageración. También lo ha publicado el corresponsal del periódico La Opinión, Jesús García, a quien usted ha visto en diferentes ocasiones aquí en Sin Censura. El zar de la frontera de Trump, Tom Homan, no tiene evidencia de la conexión entre ataques en Nueva Orleans y Las Vegas. En Las Vegas, acuérdese que explotó una camioneta Tesla frente a la Torre Trump, y en Nueva Orleans tristemente se dio el caso de un atropellamiento múltiple, pero defiende su presentimiento. El FBI ya descartó la conexión, pero con ese presentimiento se busca conectar el tema de la migración con estos que son a todas luces actos terroristas. Bueno, hoy hace eco, como nunca antes, lo que dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que no hay que asociar migrante con violencia, y al menos en México, dice la presidenta, somos un pueblo solidario. Creo que todo va junto con pegado, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, va junto con pegado, y hoy la presidenta de México pues da una clase. Está esto en la tradición de Andrés Manuel López Obrador, hablar del pueblo bueno. Evidentemente hay personajes en la derecha que se resisten a llamar al pueblo de México o de catalogarlo como pueblo bueno. Uno de estos personajes es el ideólogo, digamos, el ideólogo más joven, que es un vetusto ya, Guillermo Sheridan, este personaje que resulta
que es maestro de Ciro Gómez Leiva, y no es maestro de que lo haya leído, es maestro porque le dio clases en la preparatoria y en la universidad. Él estudió en la Ibero. Bueno, este personaje, junto con todos estos derechosos, ha sostenido que el mexicano, y lo engloba y dice, el mexicano es ignorante, es violento, es tonto, es fanático, es corrupto, es ladrón, es abusivo, es caprichoso, es cursi, es alcohólico. Bueno, pues este tipo debió ponerse frente al espejo y llamar a sus cuates y ponerlos también frente al espejo a su hermana Cecilia Sheridan, porque aquí le dimos a conocer cómo bebía la señora en el extranjero a costa del erario. Ese no es una ocurrencia, es un reportaje con datos duros. Se lo documentamos, pero para Sheridan y todos esos clasistas y racistas que integran el grupo Letras Libres y tienden un puente con nexos, y con la burocracia dorada de la UNAM, el mexicano no debe ser reconocido por sus gobernantes, le deben dar palo porque esos personajes a eso están acostumbrados. A estos conservadores, Vicente, les indigna que los mexicanos, que las mexicanas seamos considerados como un pueblo tenaz, como un pueblo combativo y como un pueblo honesto. Y la presidenta Claudia Sheinbaum lo destaca. Me parece muy relevante, porque para estos conservadores eso es populismo. Uy, el populismo, el fantasma del populismo. Estos miserables que estudiaron efectivamente en el extranjero, Volpi en Salamanca, casi todos esos del grupito del crack se fueron a España, ahora están muchos en España. Bueno, estos personajes olvidan que el racismo y el clasismo son dos formas de discriminación que han permeado lamentablemente en nuestra sociedad a lo largo de su historia y que eso ha causado un daño profundo y duradero no solamente en el pueblo, sino en todas las comunidades, en los individuos, personajes como Sheridan, que durante un poquito tiempo dio clases en la UNAM, porque ahora es aviador, y en la Universidad Iberoamericana, se han encargado, Vicente, de inyectarle, de inocularle esta ideología barata a sus alumnos, y eso ha influido a que varias generaciones tengan este narcisismo y que se ha propiciado que esta ideología supremacista haya permeado en las políticas institucionales, porque estos personajes tenían ya prácticamente el derecho de picaporte a los gobiernos. Esto ha perpetuado desigualdades, no lo quieren entender, no lo van a comprender, les falta muchísimo tiempo y eso es en lo que se refiere al racismo. En cuanto al clasismo, híjole, hay mucho que decir porque ocurre que las personas que tienen estas ideas sheridianas se comportan no solo de manera soberbia y arrogante, que eso sería anecdótico, sino que además miran a las personas por debajo del hombro y ante el grueso de la población se suben en un tabiquito de superioridad moral que tienen ahí en el saco y dicen, no, nosotros somos diferentes, nosotros somos especiales. Pues estos personajes desestiman a las personas según su estatus económico, según su estatus educativo, según su ocupación, según sus antecedentes familiares. Estos imbéciles, Vicente, hundidos hasta las narices en el narcisismo, pasan por alto que el racismo contribuye a la perpetuación de desigualdades sociales. No les gusta estudiar la sociología, no les gusta convivir con la gente. Las comunidades racializadas suelen tener menos acceso a recursos como educación, como salud, no tienen atención médica, pues la educación es de muy mala calidad cuando van, no tienen oportunidades laborales y esto crea un ciclo de pobreza, de exclusión, que es muy, pero muy difícil de romper. Pero usted cree que a Krause, al grupo Letras Libres, que tienen casas en Japón, como Aurelio Hacían, en España, como tienen Ricardo Cayuela Gali, en Texas, como Guillermo Sheridan, en Nueva York, como Enrique Krause y sus Krausistas, les importa que las tensiones raciales puedan llevar a conflictos sociales y violencia? Claro que no, les importa un cacahuate, Vicente. Estoy de acuerdo contigo y suscribo, querido Ricardo Sevilla. ¿Por qué no la dejamos aquí por hoy, mi querido Ricardo? E invitamos a esta audiencia diferente e inteligente para que te siga en redes sociales, para que respalde tus esfuerzos, maestro.
Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso. Síganme en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en paralelo24.mx, en los datos duros. Síganos este 2025 que vamos con todo. Síganos, acompáñenos ahí en el podcast Datos Duros y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde pues estamos aquí pero muy orgullosos. Estamos atentos a la información, querido Vicente, te mando un fuerte abrazo. Yo también, mi querido maestro, el maestro Ricardo Sevilla, para que chille el tumbaburros, me despido con unos pasos al ritmo de Polimarch y esta buena vibra naca que tanto les duele a los derechosos, de lo que seguramente no aceptarán, han bailado el tumbaburros y hasta Eduardo Verástegui, mi querido Ricardo Sevilla. Te mando un abrazo. Cuídate, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Y bueno,